Con el inicio de una nueva temporada llega la misma incógnita si este nuevo camino verdaderamente puede llegar a funcionar. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar a Chelsea y lo que pueda llegar a aspirar de cara a esta temporada 24-25 de la Premier League. Con el inicio de una nueva campaña llegan prometedores competidores. Ello también reclama la idea de que ellos también puedan específicamente a través de estas apariciones competir por grandes cosas. La pregunta es si verdaderamente funcionará a través, diríamos, de un concepto o una ideología de manejo de clubes que ahora mismo con un margen salarial o una exposición monetaria muy alta pero de muy poco rédito genera muchas dudas. Es por ello que, como mencionábamos al principio, el día de hoy analizaríamos las aspiraciones de Chelsea, sus primeros momentos a lo largo de esta Premier League y, por supuesto, qué es lo que le puede llegar a deparar el futuro de cara a su ideología de manejo y de control a través de sus máximos dirigentes. Antes de comenzar, quisiéramos invitarles a que puedan llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que comenzaríamos hablando de las características de Chelsea, específicamente la individualidad en cada posición para determinar qué tan fuertes se encuentran en cada área y asimismo poder llegar a determinar cómo poco a poco tal vez puedan llegar a alejarse de las debilidades del pasado para tratar de ser más fuertes a futuro. Con ello comenzaríamos hablando de lo que ha sido ahora mismo el bloque en general de los jugadores de Chelsea. Luego lo alargaríamos demasiado ya que estamos hablando de 42, 45 potenciales jugadores en nómina de Chelsea para el primer equipo. Que ellos nos cuenten o no, bueno, pues el mercado de fichajes cambia muy rápido, por ello Chelsea lo hace constantemente. Por ello nos centraríamos específicamente en el 11 inicial o potencialmente en lo que hemos visto para lo que respecta a estas primeras dos jornadas. Comenzaríamos hablando de lo que respecta a la defensa para poder llegar a entender principalmente una de las mayores debilidades y una de las mejores resoluciones que se debe llegar a optimizar para verdaderamente aspirar a mejorar de la mano de Enzo Maresca. En el primer partido, en lo que respecta a esta temporada ante Manchester City, el equipo claramente demostró que su, diríamos, anterior ventaja, especialmente con la experiencia de jugadores como Thiago Silva, ahora mismo se ha perdido, en el que no es por desmeritar las labores de Wesley Fofana o Levi Colwill, pero se nota bastante que ahora mismo el proceso y la ideología técnica está en fase de desarrollo, y ello con un Enzo Maresca que busca un bloque alto, pero que se puede llegar a romper muy fácil, específicamente en los que jugadores como Marco Cucurella son los que más soportes generan a estos dos jugadores en lo que respecta a el bloque defensivo central. Básicamente teniendo en cuenta que Marco Cucurella es uno de los jugadores más ofensivos de Chelsea y que malo gusto, diríamos, se encuentra en esta semejanza ofensiva o característica del estilo de juego. Encontramos un bloque que en tras pérdida le cuesta bastante retroceder y con ello diríamos también se puede llegar a entender bastante, por ejemplo, el poder llegar a perder de la forma en la que se perdió por un margen de 0-2 ante el equipo Citizen. Ello también refleja, como mencionábamos, su peor debilidad, el bloque defensivo, en el que aunque son jugadores muy relevantes, diríamos que las capacidades de la experiencia y de un hombre que verdaderamente haga la diferencia a la hora de tomar el liderazgo se encuentra con algo de tanteo, especialmente teniendo en cuenta que uno de sus mejores capitanes y uno de sus jugadores más competentes constantemente se encuentra lesionado, como lo es Reece James. Además de ello, diríamos que la estructura normalmente ha cambiado durante estas jornadas, pero que en lo que respecta a lo ofensivo, especialmente en labores del centro del campo, encontramos los mismos referentes, pero con la ideología de que se pueden llegar a verdaderamente ser explotados en una posición en la que verdaderamente albergue la idea de que se entiende al jugador, se entiende su concepto de juego y se entiende que pueden llegar a ser muy relevantes para Chelsea si juegan en una posición correcta y óptima para las cualidades anteriormente mencionadas.
Ellos diríamos especialmente se caracteriza en jugadores como Enzo Fernández, en el que le hemos visto por ahora en un margen de diferentes posiciones en el campo, pero no diríamos que la posición es lo más relevante, sino más bien la ideología en la que se le pone en esa posición. Básicamente el entender que es un jugador de descargas muy vertical y que es muy óptimo a la hora de desenvolver control de juego, pero especialmente a la hora de que el dinamismo sea el principal factor de efectividad a la hora de las transiciones ofensivas de Chelsea. Ello no solo significa tomar el balón y tirarlo hacia adelante y tratar de descargar con un compañero, sino también básicamente se determina en que en los momentos en los que Enzo Fernández toma el balón, verdaderamente demuestra que Chelsea tiene una guía de soporte a la hora de crear jugadas y ello principalmente puede llegar a ser una herramienta para poder llegar a fortalecer el bloque defensivo. Mayor efectividad en el centro del campo determina mayor capacidad de adelantamiento hacia el área rival y ello básicamente determina que no te encuentres en tu área defendiendo, pero específicamente da confianza de que el medio campo puede llegar a también generar soporte a la hora del posicionamiento. Ya en labores defensivas, bueno, diríamos que la presión es muy importante y ello también será muy relevante para la labor de jugadores como Moisés Caicedo, además de las recuperaciones, ya que diríamos que bajo concepto Chelsea se encuentra en un porcentaje o un margen comparativo entre equipos del Big Six, por ejemplo, en un alto estándar. Estamos hablando de jugadores que valieron más de 100 millones y la apuesta no solo se basaba en encontrar jugadores jóvenes, sino que verdaderamente pueden llegar a hacer la diferencia en la Premier League. Con ello hemos encontrado a Enzo Fernández y a Moisés Caicedo como uno de los estandartes más constantes y verdaderamente relevantes para el equipo, ya que mencionábamos, este equipo verdaderamente necesita constancia, algo que lastimosamente, por ejemplo, uno de sus grandes referentes como Reece James no lo puede llegar a lograr y parece que no lo va a llegar a lograr en lo que respecta a otra campaña. Muy relevante ello debido a que nombres como, por ejemplo, que habían sido muy relevantes para el proyecto en anteriores campañas, especialmente para la consecución de títulos, como pueden llegar a ser jugadores como Ben Chilwell, ahora mismo cuentan muy poco o básicamente se encuentran fuera del equipo y se les ha determinado que no contarán con ellos para lo que respecta a la temporada. Además de ello, como mencionábamos, una plantilla que cuenta, por ejemplo, con Lucas Bergson, Philip Jorgensen, Marcus Bettinelli, Robert Sánchez, Borje Petrovic y Kepa Arrizabalaga como guardametas de Chelsea para el primer equipo. Estamos hablando de 6 guardametas para solo una posición y potencialmente que se puedan llegar a hacer 2 rotaciones a través de 2 jugadores, básicamente a través de Copas y Premier League o competiciones europeas. Por ello diríamos que se pudo llegar a ejecutar el fichaje de Jorgensen. Da la duda de si ahora mismo, como mencionábamos, la ideología o la idiosincrasia con la que se maneja Chelsea verdaderamente está fomentando un espacio en los que poder llegar a trabajar efectivamente para lo que debe llegar a ser un equipo del Big Six. Ser altamente competitivo ante sus rivales, sí, pero tratar de tener un margen diferente y con él tratar de crecer. Con ello diríamos que a través del bloque defensivo y el medio campo encontraríamos más soporte en el centro del campo, ello especialmente con una figura muy contrastada en las últimas campañas, o especialmente jornadas del año calendario 2024 para Chelsea, como lo es Cole Palmer. Especialmente Cole Palmer puede llegar a brindar no solo cualidades de cambiar partidos, sino verdaderamente demostrar que Chelsea promete. Ahora sí, ello promete grandeza o efectividad a la hora de tomar la iniciativa. Ello es constantemente cambiante. Lo hemos visto en anteriores partidos en los que Chelsea puede llegar a tomar la diferencia a través de tomar la iniciativa al marcar, pero se ha acostumbrado constantemente a recibir constantes golpes y no poder llegar a mantener el margen de la victoria. Para esta campaña hemos visto esplendor a la hora de esta característica y esta debilidad, como lo es la de la iniciativa ofensiva y el prospecto de poder llegar a ganar un partido, en el que partidos como Wolverhampton Wanderers ante Chelsea con un marcador de 2-6 dan la perspectiva de que encontramos las mismas debilidades, pero un concepto de juego que verdaderamente puede llegar a crecer, como lo es las labores ofensivas, en la que específicamente destacaríamos que a lo largo del bloque defensivo, a lo largo del bloque ofensivo
La verdad es que se encuentran también en comparación a otros equipos de la Premier League con verdadero talento con el que poder llegar a trabajar, con jugadores como Nico Jackson, Cole Palmer, que ambos pudieron llegar a contar con las cifras de más de 10 goles, específicamente más de 20 por parte de Cole Palmer, o Noni Madueke, que ejecutó un hat-trick en el partido anteriormente mencionado. La verdad es que la efectividad ofensiva verdaderamente puede llegar a ser una herramienta diferencial. Ahora el mayor problema, como mencionábamos en el bloque defensivo y en el centro del campo, es la constancia, ya que ahora mismo, en lo que respecta también a este partido, para compararlo, encontraríamos que jugadores como Pedro Neto o Joao Félix se pudieron llegar a incorporar al equipo, recordemos fichajes para esta temporada, además de Kieran Dewsbury-Hall, que también contó con minutos y también con sus primeras apariciones en la Premier League como jugador de Chelsea. El concepto es el mismo, muchos jugadores, ideologías que representan apuestas a futuro que son muy difíciles de creer, especialmente para jugadores como Pedro Neto, que aunque son jugadores fantásticos, el problema de las lesiones está ahí, y el problema de que, de nuevo, la constancia pueda llegar a ratificar al equipo, que se encuentra en un margen de duda. Por parte de Joao Félix, bueno, lo ha demostrado su carrera en Atlético de Madrid, grandes apariciones, grandes definiciones, pero el mismo problema, mucha inconstancia y la oportunidad de que no puede llegar a ser verdaderamente útil para un equipo a través de 40 o 30 partidos en una temporada natural. Y ello, teniendo en cuenta que es un equipo que pelea por Europa a través de la Conference League y de la Premier League, por ejemplo, da una idea de que la rotación es buena. Ahora el concepto funciona. Por ahora mencionábamos lo mismo, poca constancia. Además de ello, jugadores como Christopher Nkunku, que grandes apuestas para Chelsea, disculpen, pero el mismo problema por ahora cuenta con esta temporada con algo más de minutos y relevancia, pero la misma determinación a través de sus primeros minutos, poca constancia a la hora de que su aparición en el campo pueda llegar a beneficiar al equipo en labores ofensivas. Con ello diríamos que, aunque los fichajes son interesantes y lo veremos en un momento, reflejan una idea de que Chelsea por ahora no contempla un concepto como es verdadera naturalidad en un estado futbolístico, ello que determina básicamente, normalmente para un equipo siempre se encuentran debilidades. La idea de un entrenador, el concepto de tenerle en el banquillo, no solo se basa en poder llegar a ejemplificar las mejores herramientas y ejemplificarlas, no solo se basa en demostrar, sí, tenemos problemas en la defensa, pero trabajaremos en ello, sino en encontrar el problema, tratar de solucionarlo y hacerlo lo más rápido posible a través de lo que cuentas, o inversión, la cantera, los procesos de juego o básicamente la ideología de jugadores muy capaces que puedan llegar a tomar posiciones difíciles o conceptos de juego que hagan la diferencia. Ahora de la mano de Chelsea encontramos estas características bajo ciertas zonas, como lo es el entrenador. Enzo Maresca, aunque no lo parezca, verdaderamente puede llegar a hacer una gran carrera en la Premier League, pero la frase misma da una idea de lo que pasa ahora mismo en Chelsea. Podría llegar a dar una gran temporada y una gran carrera en la Premier League. El problema es el mismo, hay muchas dudas. En el que Enzo Maresca sea un buen entrenador, diríamos que el concepto es redundante. Si verdaderamente puede llegar a tomar un paso al frente y cambiar a este Chelsea, nos daríamos, claro, más fuerzas de poder llegar a determinar si es un buen entrenador o no. Pero lo más relevante de poder llegar a determinar si verdaderamente está capacitado para hacer referente a uno de los grandes clubes del fútbol inglés es cómo puede llegar a tomar la idea de que se encuentra con una plantilla o una estructura en la que el concepto de la iniciativa es fichar a jugadores jóvenes a través de diferentes zonas del planeta. En general, por ahora es así, a costos muy altos, la verdad es que sobrepagados en cierta manera, y tratar de darles un margen de que en unos años puedan llegar a recapitalizarse y con ello una ideología o estructura de juego de base deportiva, en la que Chelsea pueda llegar a sobresalir a través de vender jugadores jóvenes y prometedores al mercado europeo, y con ello también el concepto de que poco a poco sus máximos referentes, Clearlake Capital y especialmente Blueco, básicamente referentes que controlan a Chelsea a través de su compra, puedan llegar a sacar rédito del equipo, ya que es lo que busca estas dos instituciones en general.
a diferentes nombres, pero la verdad es que están unidas. El sacar dinero del deporte y específicamente de este deporte a través de algo que hacía Chelsea anteriormente, jóvenes canteranos prometedores, pero con diferentes conceptos, y ello es lo más problemático, de que no hay una verdadera pista o idea de que el plan esté funcionando o que verdaderamente vaya a funcionar, y depender de ello para tener una plantilla tan grande, 45 jugadores avalan que el concepto, diríamos, es difícil de entender. Aún así, bueno, fichajes como Joao Félix, Pedro Neto, Filip Jorgensen o Kieran Dewsbury-Hall verdaderamente comprometen alta calidad. La misma problemática de si verdaderamente sus fichajes se basan en un concepto en el que el equipo se base en una idea deportiva y no en oportunidades del mercado, o básicamente un juego de influencias en los que el mercado de fichajes también se basa y que puede llegar a ser muy peligroso, especialmente para el futuro de sus clubes. Ahora, teniendo en cuenta estos 4 diferentes conceptos, como lo fueron la resolución de la plantilla en el bloque defensivo, la resolución del centro del campo a través de sus referentes o máximos exponentes, y el bloque defensivo, perdón, en el bloque ofensivo a través de figuras contrastadas, fichajes prometedores, pero la idea de que no se encuentra en ninguno de ellos verdadera constancia, aceptando tal vez un poco a grandes revelaciones como Cole Palmer o en cierto caso también Nico Jackson, que tal vez una reposición también podría llegar a ser muy útil. Responderíamos la pregunta: ¿a qué puede llegar a aspirar Chelsea esta temporada 24-25? La solución es simple: si no cambian el bloque defensivo o si le hacen algo más constante, no pueden llegar a aspirar a mucho. Y aquí, en lo que respecta a la Premier League y al concepto del estilo de juego, demuestra que a través del margen estadístico, aunque seas un equipo que altamente es competitivo a la hora de marcar, si tu bloque ofensivo y especialmente tu estructura no te permite evitar conceder constantes goles, como vimos en el partido ante Wolverhampton, básicamente se basa en la idea de que puedes llegar a dar la mayor cantidad de golpes, pero con un golpe certero estarás en la lona. Y ello también refleja que aunque tienes grandes cualidades, tienes mucho por lo que trabajar, y ello para un equipo en el que tiene que pelear con proyectos prometedores con más experiencia como Tottenham Hotspur o por ejemplo Newcastle United, además del éxito que puede llegar a significar Aston Villa en una campaña con UEFA Champions League. Significa no solo seguir progresando, sino también que el margen de competitividad es muy alto. Por ahora la iniciativa es que el equipo puede llegar a verdaderamente pelear por puestos europeos. Si puede llegar a aspirar a más, lo requiere el mejorar en las debilidades mencionadas anteriormente en cada bloque y la idea deportiva en la que se encuentra su entrenador y con la que tiene que trabajar. Un concepto en el que básicamente deben mejorar en defensa. Su centro del campo, aunque es confiable, la verdad es que en los momentos en los que o Enzo o Moisés Caicedo caigan o se encuentran en una lesión, esperemos que no, Romeo Lavia puede llegar a aparecer, pero la duda está en sí. Kieran Dewsbury-Hall, por ejemplo, podría llegar a tomar un relevo verdaderamente útil para el concepto de juego del entrenador, especialmente para la rotación. Además de ello, aunque cuentan con jugadores muy capacitados como lo respecta a su talento, ahora mismo muchos de ellos no saben lo que es marcar más de 10 goles en la Premier League, y sin un delantero centro específicamente, el concepto no lo trataríamos especialmente, ya que por parte de Chelsea es muy difícil saber si el día de mañana podrán llegar a salir al fichaje, a buscar el fichaje de Víctor Osimhen, por ejemplo, o también si pueden llegar a consolidar en el equipo a jugadores como Jadon Sancho, intercambiándolo con Manchester United para tener en el equipo Red Devil a jugadores como Raheem Sterling, que no cuentan para el equipo. La verdad es que es un concepto muy cambiante de Chelsea y la ideología de que con su talento y capacidades pueden llegar a aspirar a grandes cosas. El problema es que sus debilidades siguen ahí, y por ahora, en lo que respecta al inicio de la Premier League, hay brotes verdes, pero no lo suficientemente buenos para demostrar alta competitividad ante grandes aspirantes. Y al ser tantos, el problema crece al tener Europa también, y la rotación, aunque se encuentra con muchos jugadores, muchos de ellos no cuentan con muy pocos minutos, y la calidad se encuentra, como mencionábamos, en un margen en el que ahora Chelsea es muy inconstante, pero tiene la oportunidad de crecer a través de su talento. Con ello culminaríamos este análisis, por supuesto preguntándoles cuál es su perspectiva de cara a la temporada de Chelsea, y especialmente qué es lo que pueden
según su opinión, qué es lo que puede llegar a verdaderamente lograr el equipo de cara a esta temporada 24-25 que acaba de arrancar. Como mencionábamos, su opinión es muy relevante para nosotros, pero también nos gustaría que puedan llegar a ayudarnos a través de un me gusta o compartir análisis como estos. Además de ello, por supuesto, suscribirse a todas nuestras redes sociales o plataformas en las que desarrollamos contenido nos ayuda constantemente. Con ello, nos despediríamos, por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.